El nacimiento de la iglesia en Filipos fue parte del programa divino de Dios, no de los hombres. Cuando usted entiende, yo creo que ustedes son parte del plan divino de Dios. No es una ocurrencia de alguien. No hay alguien que... Usted no lo pudo haber imaginado de la manera que Dios lo va a hacer. Aunque tenga las mejores ideas, le voy a decir, mire, habrá momentos cuando las cosas van bien aquí dentro de la iglesia, que dentro del plan divino, Dios les va a hacer un ajuste para seguir con el plan de Él. Porque ya cuando las cosas van muy buenas, como que nos acreditamos y el ministerio de la alabanza ya casi es profesional, y ya nos acreditamos y, pastor, ¿cuándo grabamos? ¿Verdad? Y puede ser que en ese momento, ¡chum!, Dios hace un ajuste. Dios le permite a los predicadores, a los mejores predicadores, espero también, ¿verdad? Pero en mi vida yo lo he experimentado, predicar sermones terribles para regresar al lugar de donde deberíamos de estar. Porque ya cuando eres muy profesional y todos los sermones son así un hit, dices, ¿quién como yo? Dios va a tratar con nosotros. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, el verso 6, dice, Hechos 16, 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué Espíritu Santo? Que también prohíbe, que también cierra puertas. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Ellos tenían toda la intención, ellos tenían el deseo, lo que querían hacer era bueno, pero el Espíritu Santo, que sabe mejor, dijo no. Dijo no. Verso 8, entonces pasando juntos a Misia, descendieron a Troas. Una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. ¡Wow! El procedimiento de discernir la voluntad de Dios tiene que incluir algunos nos. Tiene que incluir algunas luchas, algunos desvelos. Es decir, cuando como iglesia, como líderes, como personas, estamos buscando solo que nos vaya bien, existen más posibilidades de equivocarnos, porque cuando uno va bien, cuando uno asume que va bien, descuida los detalles. Usted ahora ya tiene GPS y ya tiene teléfonos inteligentes y toda esta tecnología, pero antes, si nos regresamos unos 10 años atrás, cuando usted iba a ir a una ciudad que nunca había visitado, usted ponía atención, mucha más atención, era un poco más tenso el viaje. Ahora cuando ya nomás le apretamos el botoncito y ahí vamos, ¿no? Y hasta te va platicando la señora que está ahí, turn right in 20 minutes y cosas así, ¿no? Muchos hombres estamos hasta enojados porque una mujer nos va dando órdenes y las tienes que seguir. Mi teléfono no habla eso, pastor. Bueno. Cuando Dios cierra una puerta, iglesia, que no se nos ocurra abrir una ventana. No forcemos las cosas, ¿verdad? Pero a veces hay que perseverar, aunque nos cueste trabajo. Aquí la clave tiene que ser, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está diciendo Dios? La ciudad de Filipos se encuentra en la provincia de Macedonia, que es el lugar donde Dios dirigió a Pablo y su equipo misionero, y en ese lugar fue donde muchas personas aceptaron a Cristo. Y aunque comenzó en una forma muy humilde, muy pequeña, dice el libro de Hechos, ahora el capítulo 16, el versículo 11, zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracia, y el día siguiente a Nápoles, y de ahí a Filipos. Ahí está la ciudad, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad. ¿En la cual ciudad? En Filipos. En aquella ciudad algunos días. Un sábado salimos
fuera de la puerta junto al río donde solían hacer la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada junto con su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa. Y esta es la marca. ¿Por qué Dios cerró algunas puertas y por qué se levantó en aquella visión el macedonio? Porque el Espíritu Santo sabe, ¿verdad? Sabe dónde están las personas que están dispuestas, están listas. El Espíritu Santo sabe. Si hay que hablarle a todo el mundo, hay que tratar por todos lados, porque nosotros no sabemos. Todos están llamados, pero ¿sabe qué? Hay lugares, cuando a Dios le place, que han estado preparados o que están listos por cualquier circunstancia o razón, listos para que la obra de Dios florezca. Y ustedes, no sé cómo se miran, pero yo les miro muy saludables. Les miro en un gran momento. Les miro que en corto tiempo, ¿verdad? El ministerio florecerá, ¿verdad? Si ustedes continúan tomados de la mano de Dios, que en su fidelidad les puede guiar. Pero va a necesitar que algunos de ustedes pasen por ese quebrantamiento y esa consagración que será necesaria para la continuidad y crecimiento de este ministerio. No se vaya a acomodar, las sillas están muy cómodas. No se vaya a ajustar ahí y dice: hoy ya somos más, ¿eh? Qué bueno que hay programa para los niños, etcétera, etcétera. No, usted tiene que seguir tratando de discernir. Señor, tú me trajiste a esta iglesia. ¿Cuántos saben por convicción propia que Dios les trajo a esta iglesia? ¿Sí? Usted tiene esa convicción, gloria a Dios, ¿verdad? Y usted sabe que les trajo no para que se queden sentados, ¿verdad que no? Les trajo con un propósito mayor, porque para sentarnos, pues vamos a ver una película. No, pero como iglesia nosotros hemos traído para cosas que Dios va a revelar y nos va a mostrar. Bueno, este que acabo de leer es el inicio de esta iglesia. Vamos a la carta de Filipenses, donde el apóstol Pablo escribe a esta iglesia. Después ya Pablo escribe desde Roma, probablemente desde la prisión, creo. Ya años después, él escribe. Él fue el plantador de esta iglesia con el equipo misionero, y él escribe, comenzando en el verso 3. A mí me parece que Pablo escribe a esta iglesia con un cariño especial, con un cariño muy especial, ¿verdad? Y esta iglesia no le ha sido todo fácil, a pesar del sufrimiento, la persecución y todo, ¿verdad? Pero es una iglesia especial, es una iglesia que floreció en un tiempo. Fueron, ¿verdad?, constantes en apoyar el ministerio de Pablo, agradecidos también. Que Dios les guíe, ¿verdad?, en esa dirección de que no solamente sean una iglesia que florece, sino una iglesia que se multiplica y que apoya otros ministerios. Que en el ADN de esta iglesia, así como lo estoy escuchando, el elemento misiones, el elemento plantador de iglesia sea constante en sus oraciones, en su corazón y aún en su sacrificio. Verso 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Verso 7: y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y la confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Esto pido en oración. ¿Qué pide en oración Pablo? Que ya no tengan problemas, que todas las circunstancias y situaciones difíciles de la vida de los hermanos se terminen, se cancele todo. No, eso no pide. Mira lo que pide él. Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más.
Y esta es mi oración por ustedes. Yo me llevo, ¿verdad?, ahora una imagen mucho más real, mucho más viva, que tiene nombres, que tiene rostros, por los cuales cuando yo ore no diré solamente la iglesia del pueblo de Dios. No, yo voy a pensar en ustedes. Algunos de los nombres los voy a recordar. Voy a pensar en forma directa y con una actitud de respeto y amor hacia ustedes. Yo pediré a Dios para que el amor sea una marca. Una marca. El pastor dijo, queremos una iglesia, ¿verdad?, donde todos sean bienvenidos. Donde, pues es el amor. Lo único que cuando tú no amas, no le das la bienvenida a nadie. ¿Cuántos tienen casas más grandes que las que tenían en México? ¿Cuántos tienen mejores comedores que los que tenían en México? Ahora, a veces aunque tienes una casa más grande y aunque tienes un comedor más grande y tu refrigerador que no tenías en tu país, pero no tienes visitas. Y allá en México, en tu pobreza, si yo sigo yendo, yo voy a muchos lugares, en las carencias de nuestra gente, ¿verdad? Soy bienvenido a una buena olla de tamales, a unos buenos tacos, a veces ni sé de qué, pero no importa. Pero es decir, la generosidad, el amor con que ellos me tratan, ¿sabe qué? Cuando ellos abren su casa es porque ya abrieron su corazón. Ya abrieron su corazón. El día de hoy en los Estados Unidos, esta idea individualista, egocentrista, materialista y todo ello, ¿verdad?, está arruinando el corazón, y es la iglesia la que puede experimentar la salvación de esa nube que está cegando, entorpeciendo aún la vida en la familia. Porque aún en la familia ya todos tienen su propio teléfono, ¿verdad?, y de un cuarto a la sala se mandan un texto. ¿Ah? ¿Is the food ready? Ay, híjole. It's not a restaurant. Sí, esas actitudes no podemos seguir, es decir, nos van a destruir. Entonces, qué bueno que el amor sea una de las marcas visibles y constantes en crecimiento entre ustedes. Esto pido, vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor. ¿Sabe que tendemos a buscar lo bueno y a conformarnos con lo que está más o menos? Ustedes tienen un llamamiento especial. Ustedes no pueden conformarse con lo bueno. Ustedes tienen que creer que Dios tiene para ustedes algo mejor. Y cuando yo hablo de algo mejor, no me refiero al éxito que se pinta en el sueño americano. Ustedes tienen el privilegio de ser llamados a algo mejor, y yo espero que lo podamos descubrir. ¿Qué es eso mejor? Yo trabajé en servicios financieros, yo tenía mi oficina, yo tenía 45 agentes, ganaba un salario muy cómodo, mi esposa no tenía que trabajar, ella estaba con mis 2 hijos en casa, íbamos a comprar la casa de nuestros sueños en otra ciudad, ¿verdad?, donde no había tantos hispanos. El problema es que ya iban a ir otros 4. Es que a veces, no, en serio, nosotros decimos, no, es que hay muchos hispanos. Órale, nosotros mismos. Un amigo mío que ganaba un billetal se fue al norte y le digo, ¿y hasta dónde te vas a ir? Dijo, yo estoy buscando una ciudad donde no haya tantos hispanos. Pues le digo, ten cuidado en la mañana cuando te levantes. Ahí va a andar uno contigo. La iglesia, es decir, nos tiene que liberar de esas actitudes. Estando en eso, yo recuerdo un hombre que me dijo, oye, pero tú ¿no crees que sería mucho más emocionante que en lugar de que estuvieras entrenando a personas para que ganen dinero, se hagan ricos y todo eso, pudieras estar instruyendo a personas para que avancen el reino de los cielos y ganen almas para Cristo? Y yo dije, eso sería mucho mejor. Eso sería mucho mejor, ¿cierto? Sería mucho mejor que simplemente trabajar por un salario. Déjeme regresar. Y pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros
irreprochables para el día de Cristo. Que nuestra meta sea cómo me miro, ¿verdad? Si Cristo viniera hoy, si ya tuviera yo que rendir cuentas con Él, ¿cómo estoy en esta condición? Es que unos le hacen una invitación y te dicen, hey, vamos a ir a una fiesta, ¿verdad? Y es una fiesta de pipi guante, y es una fiesta en el Hilton, y es una fiesta, ¿verdad? Y uno la piensa antes de ir a esa fiesta, ¿cierto? Se chequea el corte de pelo, y dice, ¿cuál saco me pongo? Y uno se quiere arreglar, porque es una fiesta especial, porque hay una expectativa. Pues la venida de Cristo, o que nosotros vayamos para estar en su presencia, nos debe, ¿verdad?, de llamar a mirar y evaluar cómo está nuestra vida. Como pastor, yo he tenido muchos momentos agradables, pero también muchos momentos difíciles. He tenido que estar, ¿verdad?, en el lecho de muerte con muchos hermanos y con personas que no son hermanos. Y me recuerdo este hermano que le estuve visitando al hospital muchas veces, al grado que él estaba tan grave y iba empeorando su salud, y él sabía que iba a morir. Al grado que él se despedía de mí, me decía, pastor, gracias porque vino, su visita me es mejor que la quimioterapia que me ponen. Su visita ministra mi corazón, los doctores solo mi cuerpo. Gracias porque vino, pastor. Nos vemos mañana, si puede venir. Le digo, claro que sí voy a llegar. Entonces me decía, espérese, pastor, y si no estoy aquí, ya sabe dónde lo espero. Y teníamos esta conversación, y yo decía, hablar de estas cosas. En un momento, en una de esas visitas, él me dijo, pastor, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que yo he servido a Dios como Él se merece? Le dije, ay, hermano, ¿quién fuera yo para darte la respuesta? ¿Qué podría yo decir? Tú eres el que conoces tu corazón. Eso es entre tú y Dios. Cuando yo le dije esto, él se soltó a llorar y dijo, no lo he hecho. Estuve lleno de excusas. Pensaba que mi vida nunca se iba a acabar. Dejé la obra de Dios para cuando tuviera tiempo. Hoy se me acabó el tiempo. En el hecho de muerte de un hombre no cristiano que tenía necesidad de hablar con alguien, y él sabía quién era yo y había escuchado de lejos, porque somos del mismo pueblo. Él me había criticado, me había juzgado porque traicioné a la familia, la fe de mis abuelos, etcétera. Finalmente la familia me contactó, yo fui con él y él tenía, ¿verdad?, tanque de oxígeno, tenía todo esto, estaba muy delgadito, y entonces yo dije, no te esfuerces, ¿verdad?, yo sé que estás en una condición muy delicada. Él me dijo, no te preocupes por mí, yo necesito hablar. Y habló conmigo 3 horas. 3 horas, yo le dejaba su espacio. Me dijo él, ¿sabes lo que me ha enseñado este lecho? Me ha enseñado mi maldad, mi corazón, me ha enseñado y me ha hecho recordar todas las veces que yo reconocí que estaba mal lo que yo estaba haciendo. Y aún inconscientemente yo sabía que ese no era el camino, que Dios me estaba llamando, pero también me hace recordar que fui necio. Yo escuché de tu historia, yo sé de dónde saliste, porque yo fui drogadicto por 7 años y tuve una mala fama, una mala reputación por la mala vida que yo viví. Él sabía que después, pues imagínate el escándalo que se hizo, que dejé las drogas, dejé las cantinas, dejé los clubs, ya no organizaba torneos de fútbol, ya no, cantidad de cosas, y ahora estaba en la iglesia. Y fue mayor el escándalo y ahora es pastor, ¿verdad? Pero él tenía, ¿verdad?, dice, yo tenía el deseo de decirle a la gente, deberíamos de respetarlo, deberíamos de admirarlo en vez de criticarlo. No sé por qué pensaba eso, pero te lo quiero decir. Y él me dice estas cosas. ¿Sabes? Hoy yo tengo 3 dolores. Uno es el dolor de saber que me voy a morir. Me duele porque se va a acabar. Tengo otro dolor, el que causa el cáncer. Pero tengo uno más grande. Yo hice muchas cosas malas. Yo viví una vida desordenada, desagradable a Dios, y me duele que no tengo tiempo para cambiar.
Y yo le ofrecí el evangelio, yo le presenté el evangelio, mas él consideró que no era digno. Y le dije que nadie es digno. Y le dije que Dios lo puede perdonar. Dijo, aunque Dios me pueda perdonar, yo no me perdono. ¡Wow! No me perdonó. ¿Y sabes qué? Él nunca vivió con esta conciencia, con esta actitud, hasta que llegó a ese momento. Y tú puedes sentirte bien y puedes sentirte satisfecho con tu estilo de vida, pero ten cuidado, porque llega un momento que te va a hacer reflexionar y te va a sacudir y te va a hacer pensar en una forma diferente. Que tú te des la oportunidad de decir, voy a agradecer a Dios por su perdón, voy a agradecer a Dios por cada oportunidad que me da, voy a tomar cada día como un regalo, que su misericordia, que es nueva cada mañana, sea mi sustento y mi suficiencia. Voy a tomar a Dios como el guía, como el Salvador y el Dios de mi vida. Voy a hacer eso. Él se encargará de lo demás. En esta iglesia, ¿verdad? Vamos a mirar algunas características. Y no puse la alarma. No sé ni cuándo. ¿A qué horas comencé? Ya tengo como media hora, ¿verdad? ¿Ya tengo media hora? ¿No? A ver, pues ahí sacas la bandera o algo. La cena está lista o algo así. Algunos elementos que pueden favorecer la obra de Dios, ¿verdad? En la iglesia, es una iglesia que ora, que tiene personas orando por sí misma. Porque hay gente que se acostumbra a venir a la iglesia para que oren por ellos. Y no hay problema, ¿ok? Está bien, podemos interceder, podemos orar. Pero qué lindo es, ¿verdad? Que hay personas que comienzan y dicen, híjole Dios, que en tu misericordia, Señor, tú guardes a nuestra iglesia, tú guardes a nuestro pastor, nuestro ministerio. Tú comienzas a orar por la iglesia. No porque hay un problema, ¿entiendes? Pero intercedes por el amor que le tienes a la iglesia y que tu intercesión es para que sigamos en la voluntad de Dios. Yo tengo un grupo de personas que yo confío verdaderamente en que ellos oran por mí, oran por mí, oran por mí, oran por mí, oran por mí. ¿Sabes? Una manifestación de esa oración es que cuando yo regreso de donde ande, ellos sabían dónde andaba y ellos vienen y me dicen, venga acá pastor, venga pastor. Son ancianas, la mayoría de ellas. Venga, ¿cómo le fue? Porque estuve orando por usted. Le dije, con razón me fue bien. Con razón me fue bien porque tú me has fortalecido, ¿verdad? A través de tu intercesión, Dios me ha dado la gracia que me llevó y que me trajo con bien. Sigo animado, sigo mirando la misericordia de Dios en mi vida. Esa iglesia tiene que orar los unos por los otros. Es una iglesia que mantiene el gozo del Señor a pesar de todo. A pesar de todo, Lupita, ¿verdad? Nos estaba testificando. A pesar de todo, es una de las mujeres que aparenta que no tiene problemas, pero nos acaba de decir, tengo bastantes. Creo que hasta tiene para prestar si alguno necesitara. Pero no le han quitado su sonrisa. Que Dios te bendiga, Lupita. Que Dios te siga fortaleciendo. Que siga siendo ese testimonio de esperanza. Una iglesia que participa de la vida del Evangelio. ¿Cómo se participa de la vida del Evangelio? Pues compartimos el Evangelio, creemos el Evangelio como el pastor nos lo enseña, ¿verdad? Y lo llevamos a otros. Yo les contaba esta mañana, les decía, ¿verdad? Que de acuerdo a la Escritura dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Cuando antes de que las palabras salgan de nuestros labios visita nuestro corazón. Cuando nosotros compartimos el Evangelio en obediencia, es no solo agradable a Dios, pero es una bendición porque pasa por nuestro corazón y renueva nuestro gozo de nuestra salvación. Hágalo, de verdad. Usted se va a sentir como que hizo algo y dice que pues, ni siquiera se convirtió, pero diste el paso de obediencia, le obedeciste a Dios, compartiste el Evangelio y el Evangelio pasó por ti y el Evangelio volvió a manifestarse en tu corazón, aunque no lo entendiste. En el libro de Job, en el capítulo 23, una cosa más que yo decir, es una iglesia que cree, piensa y espera en el día del Señor. Y no hablo de la cuestión de asustarnos, ¿ok? Sino que sabe que puede pasar y que estamos en espera y que lo esperamos, ¿verdad? Con gozo, es una esperanza.
Todo lo que está pasando en nuestros días, ¿verdad? Estuvo profetizado. No nos deben de sorprender las pruebas, claro que no nos deben sorprender. Debemos de mirar las señales, ¿verdad? Porque el día de nuestra redención está cerca. Y entonces nosotros tenemos que entender un entendimiento de que eso es algo bueno. Sí, es una tragedia para aquel que no conoce a Cristo y están bien preocupados y todo, pero la iglesia tiene que decir, esto está comprobando, esto me recuerda que la venida del Señor es verdad. And I'm going to be ready, porque eso es algo que va a ser mejor que lo que tengo. Va a ser mucho mejor que lo que tengo. Dice el libro de Job, en el capítulo 23. En el libro de Job hay 42 capítulos. Estamos entonces, podríamos decir, casi a la mitad o un poquito más. Capítulo 23 dice: mas él conoce mi camino y si me prueba, saldré como el oro. Mis pies han seguido sus pisadas, permanecí en su camino sin apartarme de él. Nunca me separaré del mandamiento de sus labios, sino que guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él decide una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Lo que desea lo realiza. Y el verso 14 dice: él pues llevará a término lo que ha decidido en cuanto a mí, y muchas cosas semejantes que tienen que ver con su propósito. ¡Wow! Le faltan le faltan como 21 capítulos, son 42, y estamos en el capítulo 23, entonces por lo menos 19 capítulos escritos. O sea que él está en medio, es decir, Job no ha visto toda la realización de lo que ha sucedido. Y usted conoce la historia de Job, usted sabe todo lo que él tuvo que vivir, mas sin embargo en su corazón durante este proceso él descansa. Repito el verso 14 y dice: él pues llevará a término lo que ha decidido en cuanto a mí. Esa es nuestra confianza. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12, que nos debemos de presentar como sacrificios vivos y santos delante del Señor para que se renueve nuestra mente. Pero luego más abajo dice, para que nosotros podamos comprobar, ya la sé, pero comprobar, y comprobar es como dices, wow, es verdad. ¿Qué queremos comprobar? Que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y necesitamos unos procesos, ¿verdad?, para llegar a esos momentos. Mi madre murió hace 11 años. Yo estaba en México. Ella fue operada un martes. Mi padre tuvo que regresar a los Estados Unidos. Habíamos ido a viajar a México para la encomendación al campo misionero de mi cuñado y de su esposa, mi hermana. Y yo había traído a mi hijo de 14 años. Y estamos en esa semana y estamos celebrando porque es la primera vez que en el árbol genealógico de nuestra familia no solo hay cristianos, pero había un pastor y ahora un misionero, y pensábamos que ese momento era importantísimo. Y entonces trajimos a papá, mi hermano mi papá, mi hijo y mi persona. Y estábamos ahí representando las generaciones y la familia. Íbamos para ese viaje. Pero nosotros llegamos el lunes a México. El martes de emergencia se llevaron a mamá al hospital y la operaron. Y mi papá se tuvo que, sin desempacar la maleta, regresar. Dije, tienes que estar allá. Y ahí hubo una comunicación de todos los días. ¿Cómo sigue mamá? Y los doctores iban diciendo, bueno, está delicada. Pero llegamos al miércoles, al jueves, y los doctores comenzaron a decir, fuera de peligro. Prepárense para la recuperación. Va a necesitar de todos ustedes. Va a necesitar mucho cuidado. Mi hermana, que estaba en México con su esposo, el misionero, también quería regresar. Pero nos quedamos y el domingo yo tuve que predicar. Y yo prediqué, ¿verdad? Y yo me acuerdo haber usado el momento, ¿verdad? Cuando una persona está en su lecho de muerte, ahí es cuando las cosas importantes se sostienen por su propio peso. Allí no importa cuánta ropa mi mamá tiene en el closet, no importa cuánto dinero ganó, no importa si tuvo carro, si no tuvo carro, si tuvo credenciales o no tuvo credenciales, no importa. En ese momento lo único que importa es si amaste y a cuántos amaste. Si conociste a Dios, si conociste de su amor. Es lo único que cuenta. ¿Y quién iba a pensar, después de mi predicación, mi mamá murió? Y me rompió el alma. Y había misioneros, era una celebración muy grande. Había misioneros, había pastores. Cuando yo recibí esa noticia,
Y yo me recuerdo estar en los brazos de un misionero diciéndole, ¿por qué de esta manera? Entiendo que mi mamá tenía que morir, que yo voy a morir. ¿Por qué de esta manera? El Dios al que yo le creo, el Dios que me ha dado el privilegio de ir a orar por personas que están en coma y han sido levantadas y han vivido 8 o 10 años más, no podía detener 2 días más esto. Era a pesar de mí. Y yo viví una nube gris. Aquella vida de victoria parecía que había llegado a su fin. Parecía que ese Jesse que predicaba con aquella convicción y forma radical las convicciones de la Biblia, ahora estaba en duda de lo que seguía. Y en mi corazón renuncié al pastorado. Y fui y le dije al liderazgo y les dije, necesito 6 meses para saber qué voy a hacer, porque ahorita no funciono. Y tuve que recibir consejería y apoyo de hombres, y un anciano se reunía conmigo semana tras semana, porque yo estaba fuera de mí. Yo había perdido en la tierra al ser más querido que yo había tenido. Yo no tuve una buena relación con papá. Mi madre fue mi papá y mi mamá. Yo fui el primer hijo. Hay muchos detalles, muchas razones. Yo viví ese momento, pero yo quiero decirte, estamos hablando 11 años después. En aquel día yo pensé que no iba a seguir predicando. Yo estaba muy confundido, decir, ¿cómo yo voy a ir a orar por alguien? ¿Cómo yo voy a visitar por alguien? Aún el primer año después que yo regresé y tomé el pastorado, pedí permiso para no visitar a ningún enfermo ni hacer ningún funeral. Yo no voy a visitar a ningún enfermo, ni voy a ir a un funeral, ni siquiera de alguien. No voy ni a la funeraria. No sentía capacidad de soportarlo. Mi padre me abrazó en el cementerio y me dijo, mi padre no es el hombre más sabio, es un hombre muy bueno, es un hombre de campo. Pero ese día Dios le permitió que me dijera unas palabras y me abrazó, me agarró y me dijo al oído, aunque no lo entiendas, aunque tus hermanos no lo entiendan, de la manera que sucedieron las cosas y lo que ha sucedido es parte de tu llamado. Y yo dije, no. Dijo, sí, es parte de tu llamado. Y no hay capacidad humana para que nosotros podamos descifrarlo y entenderlo, más que la gracia y la misericordia de Dios. Ya estoy haciendo ministerio y estoy haciendo consejería para una pareja que se va a casar, y entonces yo les hago un genograma donde ellos van a escribir, ¿verdad?, el árbol genealógico de su familia, sobre su papá y sobre su mamá. Y cuando yo le doy la hoja a este joven que va a entrar en la consejería, él agarra el pedazo de papel, y lo hace así y me lo tira en la cara. Yo no voy a hacer eso, me dijo. Le dije, ¿por qué no? Porque no tengo madre. Mi madre murió 2 días después que yo nací, y yo soy la causa de su muerte. Wow. Estoy desarmado, pero le puedo decir, hace 2 años perdí a mi mamá. Oh, sí, ¿cómo pasó? Y le cuento. Y me dice, disculpe, pastor. Usted sí me entiende. Usted ha entrado en el círculo de los huérfanos. Entendí entonces, recordé las palabras de mi padre, que me dijo que aquello que pasó, de la manera que pasó, era parte de mi llamado. La parte de mi llamado. Y yo he aceptado el llamado, y ustedes están aceptando el llamado, y ustedes quieren servir a Dios, ¿verdad? Pero tienen que entender que hay cosas difíciles que son parte de verdad que lo son. Pero usted tiene que perseverar, porque no son el fin. Para que nosotros podamos vivir la vida de esta iglesia, debemos ser una iglesia que mantiene su comunión con Dios y con los hermanos, aun cuando estemos en persecuciones. Una iglesia que entiende el amor de Dios y sabe amar con ese amor, ¿verdad?, incomparable, que es el amor de Dios. Una iglesia
que continúa creciendo en su amor y conocimiento para mejorar en su discernimiento y su buen juicio sobre lo que es la voluntad de Dios. Es una iglesia que produce frutos de justicia, que le importa el huérfano, que le importa la viuda, que hace buenas obras dentro de su comunidad como testimonio de ser la iglesia de Jesús. La lista puede ser mucho más grande, pero esta vida que Dios nos ha llamado a vivir, tenemos que hacerle, ¿verdad? Para tratar de entender un poquito mejor, mirar a la nube de testigos que antes que nosotros ya caminaron por fe. Y no voy a ir al libro de Hebreos, solamente quiero, usted conoce la vida del apóstol Pedro, usted conoce la vida, ¿verdad? ¿Conoce? Ha escuchado, ¿no? Pedro, que fue llamado por Jesucristo a ser pescador de hombres, es un llamado especial y lo llama, ¿verdad? Y después Pedro, que también tiene la afirmación cuando Pedro dice de Jesús, ¿verdad? Que tú eres el Cristo, y Cristo le dice, ¿sabes qué? Eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, te lo ha revelado Dios. Ese Pedro, Jesús le dijo que él lo iba a convertir en pescador de hombres, pero no tuvo una línea recta en su preparación. Seguimos más adelante en la vida de Pedro. Pedro después, ¿verdad? En el aposento alto, cuando Jesús dice, ¿sabes qué? Todos me van a negar. Y Pedro dice, no, yo no. Yo aunque tenga que morir, ¿verdad? Yo soy el que... Y entonces llegó el momento, y dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 18, el verso 10, cuando estaban arrestando a Jesús, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó y dio al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Wow, ahí comienza la noche más triste y más difícil de aquel hombre que había sido llamado por Cristo para ser pescador de hombres, aquel hombre que se le habían de entregar las llaves del cielo, que se le iba a dar la autoridad para que lo que se abre, ¿verdad? Lo que se ata en la tierra quedara atado en el cielo. El inicio del ministerio. Aquel hombre que iba a predicar un mensaje y que miles de personas se iban a convertir, todavía no había llegado a ese momento. Estaba en otro lugar. Estaba en un lugar donde no entendía que sus buenas intenciones, sus convicciones humanas habían sido probadas hasta lo máximo y había fallado. Había fallado. No solo cuando sacó la espada, pero después cuando fue confrontado por las criadas y él tuvo que negar a Jesucristo. Y luego salió y amargamente estaba llorando y le cantó el gallo. Ese gallo lo necesitamos muchos de nosotros a veces. No el gallo pinto, ¿verdad? Ese gallo que te recuerda y te dice, te dije que esto no iba a ser fácil. Te dije que me ibas a negar. Pero no, Jesús no le dijo, pero vas a quedar desechado. Ahí sí, no te voy a cumplir lo que te prometí. Después miramos en el Evangelio según San Juan la restauración, ¿verdad? Curiosamente, cuando nosotros leemos ese texto, después de la resurrección, que están en la playa, Jesús le invitó y tiene esta conversación con Pedro, y le dice Simón. Hasta ese tiempo, ¿verdad? Después que, entonces tú recuerdas, es Simón Pedro, pero ya después en un periodo, ¿verdad? No, Jesucristo no le decía Simón, sino le decía Pedro. Es decir, cuando le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré, y de ahí se comenzó a llamar Pedro. Pero ahora, después de la resurrección, curiosamente, yo leí en algunos de los comentarios que Jesús le dijo, le dijo Simón. Después de la resurrección, ahí en la playa le dijo Simón. Vamos a ver si es cierto. En el Evangelio según San Juan, en capítulo 21, el verso 15, dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dijo Simón. Esta palabra de Simón, uno de los comentarios decía, podríamos decir que Jesús le estaba llamando con la primera palabra que le llamó, como para recordarle y decirle, ¿te recuerdas cuando te llamé y te dije que tú ibas a ser pescador de hombres? ¿Te recuerdas? La promesa todavía está en pie. Todavía lo voy a hacer. Señor, pero te negué, saqué la espada, di mal testimonio. Porque la obra que iba a suceder en la vida de Pedro no dependía de Pedro, dependía del que llamó a Pedro. Y depende de él.
A pesar de. Es amazing. Porque a veces yo me miro y yo me descalifico, de verdad. El versículo 19 del mismo capítulo dice: esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme. ¿Qué quiere decir sígueme? Eso es lo que le había dicho allá en la playa, recién que lo conoció, ¿verdad? Sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres. Le dice: sígueme, ¿verdad? Sígueme. ¿Sabes? El que me negaste, el que estuviste allí en tu noche triste, no es el final de tu historia. Aunque la pasaste difícil, pero no era el final de tu historia. Ese es el mensaje de esperanza, hermano, porque en el mundo el día de hoy muchas personas están ya pensando que ese es el fin. Es el fin de sus vidas, es el fin de su matrimonio, es el final de sus hijos, es el final de sus sueños. Y nosotros tenemos que llegar con aquel Jesús que es el único que puede decir: no es el fin, hasta que yo diga que es el fin. Y cuando yo digo que voy a hacer algo, lo voy a hacer. Y la obra que yo comienzo en alguien va a terminarse hasta el final. Y nadie la puede detener. Nadie. La palabra de Dios permanece para siempre, es inconmovible. La palabra de Dios, todo va a pasar menos la palabra de Dios. Por ello nosotros hoy tenemos una palabra de confianza. Esta palabra no cambia. Los pastores vamos a cambiar, ustedes van a cambiar de edificios y tal vez ni se imaginan, pueden tener un edificio con facilidades mucho mejores que estas. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es que Dios les ha llamado para que ustedes sean los agentes que lleven el mensaje de esperanza, de salvación, de transformación a un mundo que está roto. A un mundo que es enemigo de Cristo, a un mundo que está presionado y manipulado por Satanás. Jesucristo vino para romper el yugo del diablo, vino para traer vida y vida en abundancia. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos. Nosotros estamos aquí para celebrar este momento, pero para comprometer y consagrar nuestro corazón a la misión de Dios por la causa de Cristo. That's what we're here. No para ser una iglesia así o asá, sino para ser la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Jesús usó el mismo nombre, ¿verdad? Le recordó. Pedro se equivocó muchas otras veces. Claro que sí, hasta Pablo tuvo que entrar en el asunto, fíjate. Se equivocó muchas veces, pero lo que tenemos que aprender es que el que lo llamó no se equivoca. Y que su amor es la clave para que su obra continúe en nosotros. ¿Qué vamos a hacer hoy nosotros? Sabemos lo que Dios puede hacer, amén. Sabemos lo que Dios puede hacer. Sabemos lo que Dios hizo en la vida de Pedro, en la vida de Job. La pregunta: creemos que el que comenzó la obra en mí la terminará. Este es el reto. Es en your life. Porque allí es donde yo digo, pues con el pastor Luis las cosas van a estar bien. Pero a veces las responsabilidades que yo tengo y las cosas que yo me miro y yo digo: ay, ¿por qué no mandas a otro hermano Luis? ¿Verdad? Que se la sabe todas. Y lo digo en admiración y respeto, de verdad. Y agradezco la confianza que él me tiene. Y él conoce mi corazón. Y él conoce mis limitaciones, ¿verdad? Y a veces me da muchas flores por mis virtudes. Y lo agradezco en Dios porque también a veces, ¿verdad?, es mi aliento. Dios lo usa a él para alentarme, para fortalecerme en este camino. Porque yo necesito al lado mío, ¿verdad?, el aliento de Dios, a veces a través de palabras y de las decisiones que está haciendo el pastor Luis. Hermanos, el apóstol Pablo quería dar su corazón. Amaba a aquella iglesia como una madre ama a sus hijos. Yo creo que ese amor está entre ustedes. Yo creo que tienen ese amor de este pastor. Que Dios guarde y que Dios multiplique y haga crecer ese amor que es el fundamento del nacimiento por la obra suficiente de Cristo, por el amor de Cristo, pero el amor que Dios ha puesto en ustedes. Porque el amor siempre vence. Habrá conflictos entre ustedes, hermanos, en el ministerio de niños. Algunas veces no saldrán de acuerdo. En el ministerio de alabanza, qué difícil es este ministerio, hermano. Qué difícil. Que Dios les dé gracia y que Dios les dé la humildad y les haga el recordatorio que no se trata de cantar, sino que se trata de adorarle a Él. Que Dios les ayude a entender esas cosas. Que ustedes puedan entender, ¿verdad?, que cada uno de nosotros
somos y estamos propensos a cometer errores, pero que la gracia y la misericordia nos rescata a cada uno. Que nos extendamos el beneficio de la duda cuando sea necesario, pero que nos llamemos a cuentas cuando creemos que el momento lo amerita. Que nos respetemos y que nos amemos con amor, que nos amemos de frente, que no hablemos a nuestras espaldas, que seamos capaces de perdonar, de humillar de nuestro corazón en medio de nuestros errores, porque entonces miraremos que esas serán las marcas del amor verdadero entre nosotros. Yo les amo en el amor de Cristo, les llevaré en mi corazón, les recordaré, celebro con ustedes este momento, oro para que no pierdan de vista el horizonte. El llamamiento que Dios les ha dado es un llamamiento santo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes en sus vidas y sus familias, que perseveren y obedezcan su palabra hasta el fin. Que sean una iglesia de historia, no de estadística. Padre, te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que lo que tiene que resolverse, seamos pacientes en el proceso y lo que tú vas a usar para resolverlo. Que no estemos desesperados por el querer ser complacidos o queramos complacer a otros, sino que te busquemos a ti y sepamos esperar de ti. Bendice el liderazgo del pastor Luis, bendice su familia, guarda a sus hijos. Háblales tú, Señor, por los hermanos aquí en la iglesia, por los matrimonios, por los padres y madres que están entre nosotros, Señor. Que este llamamiento, Señor, sea revelado de parte de ti a sus vidas. Que ellos sepan, Señor, que la historia de la iglesia, el pueblo de Dios, es historia de personas imperfectas que han decidido confiar en el perfecto amor de Dios. Que así se identifiquen ellos con ser parte de esta iglesia y que esa sea la bandera que lleven allá afuera. Guarda y bendice sus vidas, su llamamiento, su ministerio por muchos años. En el nombre de Jesús.